Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hasta ahora hemos conocido dos modos de lanzar test. Uno llamando directamente al binario de PHP Unit sin pasarle ningún argumento, en cuyo caso la librería se fija en aquellos tests que tenemos indicados en el fichero phpunit.xml de la raíz del proyecto, y una segunda forma en la que le indicábamos explícitamente la ruta a una clase de prueba concreta. Existen muchas otras maneras útiles de ejecutar nuestros tests, que veremos en este vídeo. Imaginad que os incorporáis a un proyecto, ejecutáis los tests como sabéis hasta ahora y obtenéis el siguiente resultado. En vídeos anteriores hemos comentado que al lanzar los tests con el binario de PHP Unit se obtienen los resultados de forma resumida mediante símbolos. Ya sabéis que un punto equivale a un test exitoso y que una F significa que el test ha fallado. Pero ¿qué narices significa toda esta amalgama de letras? R, D, I, S, N, E, W. Si os dirigís al apartado de la documentación oficial sobre la línea de comandos y más específicamente a la sección de Outcome and Issues, observaréis que aparte del punto y la F, que son los resultados más frecuentes de un test, PHP Unit también puede devolver otros estados de respuesta, como por ejemplo la E para errores, la R para test arriesgados, la D cuando detecta que una prueba contiene código obsoleto, o la I o la S para test marcados como incompletos o que se saltan. Por ejemplo, aquí veríamos que ha marcado un test como risky porque no realiza ninguna validación y que la causa del test marcado como obsoleto es que usa la función strftime que está obsoleta para las nuevas versiones de PHP. Como es habitual ejecutar los tests con relativa frecuencia, os aconsejamos que os creéis un alias de consola para no tener que escribir todo el rato la ruta completa al binario de PHP Unit. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el alias t, que como veis llama al binario de PHP Unit con la versión de PHP correcta para el proyecto en el que estemos dentro del contenedor. Si ejecutamos el alias, veréis que obtenemos los mismos resultados. Otra opción interesante para ejecutar todos los tests en caso de que estemos en un proyecto de Laravel es usar PHP Artisan Test desde el terminal. Si bien esta alternativa ocupa mucho espacio, muestra de forma más legible nuestros tests y en caso de fallo aporta más contexto del lugar y del motivo del mismo. Aquí vemos cómo informaría de forma mucho más clara de todo lo relativo al test marcado como obsoleto que hemos visto antes. Un pequeño apunte que os puede resultar interesante es que PHP Unit nos permite configurar si queremos que pare su ejecución cuando se topa con un test fallido o si en cambio preferimos que acabe toda la batería y nos devuelva las respuestas de todos a la vez. Esto se logra mediante la opción Stop on Failure. Nosotros solemos configurarla en el fichero phpunit.xml a falso para que se ejecuten todos los tests. Pero es verdad que cuando se lanzan todos con la opción de PHP Artisan Test, y sobre todo si hay muchos errores, a veces se corta la salida del terminal. Por eso conviene que sepáis que esta opción se puede adaptar a nuestras necesidades desde la propia terminal y, por ejemplo, indicar que pues en una ejecución concreta sí que queremos que en cuanto detecte un test fallido, pues pare la ejecución de toda nuestra batería. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo detecta que ha habido un fallo en esta clase, más en concreto en este método, y por tanto aquí ya para la ejecución. Validar todos los tests está bien, pero en muchas ocasiones no nos va a hacer falta o no vamos a querer ejecutarlos todos. Puede ser que nos interese ejecutar un método particular o los métodos de una clase en concreto. Para ello, PHP Unit ofrece el argumento flag de filter. Así estaríamos ejecutando un único test y, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo podríamos ejecutar también todos los tests de una clase que se llamara inicio sesión repository test. Y ahí lo tendríamos. En realidad, para ser precisos, lo que realmente sucede internamente cuando se usa filter es que PHP Unit busca una coincidencia con la ruta totalmente cualificada del método de test. Si listamos todos los tests para ver las rutas cualificadas, lo vais a entender enseguida.
Si detrás de filter escribiéramos se lanza excepción cuando existe otro producto con mismo ID en base de datos, entonces solo se ejecutaría este test ya que no hay otro que contenga ese fragmento en su ruta cualificada. Pero si usáramos filter con crear administración producto command handler test, habría en este caso dos tests que sí que contendrían esa parte en su ruta cualificada y por tanto se ejecutarían ambos. Si tan solo escribiéramos src, entonces todos los tests que aparecen en pantalla se ejecutarían. Otra forma de acotar los tests que ejecutamos es mediante el uso de test suites. En este proyecto de ejemplo tenemos declaradas en el fichero de phpunit.xml las siguientes test suites. Si os fijáis, les asignamos un nombre, un sufijo para las clases de test que debe buscar y la ruta a un módulo del proyecto. Si quisiéramos verificar de forma aislada los tests que prueban el contexto de autenticación, porque supiéramos que solo hemos tocado código de este módulo, podríamos usar precisamente el flag de test suite. También podríamos lanzar los tests pertenecientes a diferentes test suites mediante una coma. Incluso podríamos ejecutar todos los tests a excepción de los de una o varias test suites con el flag exclude test suite. Si les hubiéramos asignado un grupo particular a algunos de nuestros tests, por ejemplo, en este proyecto de demostración existe el grupo unit para marcar a los tests unitarios, podríamos ejecutarlos a la vez con el flag de group. Y del mismo modo que con las test suites, podríamos excluir un grupo particular. En casos muy específicos, puede que requiramos filtrar por varios criterios, por ejemplo, combinando algunos flags, y sería realizable simplemente añadiendo uno detrás de otro. Como curiosidad, debéis saber que los valores de los flags pueden ir tanto separados por un espacio, como en este ejemplo, como separados por un igual. Es cuestión de preferencias. Si usáis el editor de VS Code y preferís ejecutar test directamente desde la interfaz del usuario, podéis descargaros alguna extensión de PHP Unit del Marketplace. Nosotros hemos probado y podemos recomendar tanto PHP Unit Test Explorer de Reka 0120 como PHP Unit de Elon Mullin. Por ejemplo, al instalar la primera os aparecerán botones tanto para ejecutar un método de test particular como todos los tests de una clase. Además de visualizar los resultados de los tests por la salida estándar del terminal, podéis volcar estos datos y sacar informes en diferentes formatos como texto, XML o HTML. Y aquí encontraríamos nuestros resultados en el fichero test.txt. Por último, nos parece necesario apuntar que a pesar de que hemos mostrado a lo largo del vídeo diferentes formas de ejecutar test específicos en lugar de la totalidad de nuestra batería, es conveniente realizar una ejecución global de los tests antes de subir nuestros cambios al repositorio remoto para asegurarnos de que no hemos roto nada. Pues bien, hasta aquí lo fundamental de ejecutar test. Más adelante veremos alguna opción más avanzada, pero por hoy ya está bien. Esperamos que os haya ayudado el vídeo y hasta mañana. Un fuerte abrazo.